El caso de Christopher Henderson. En la mayoría de los países, si una persona contrae matrimonio cuando todavía se mantiene legalmente casada con otra, está ejerciendo la bigamia. Este vocablo está formado por las palabras latinas bis, que significa dos veces, y la griega gamia, que significa matrimonio. De modo que etimológicamente, bigamia equivale a matrimonio doble. Jurídicamente, la segunda unión de un individuo que no ha disuelto un matrimonio anterior es nula. En muchas jurisdicciones, la bigamia es un delito, incluso si aquel que incurre en ella lo hace sin intención. Es decir, cuando cree de forma equivocada que su anterior cónyuge había muerto o piensa que su divorcio de una pareja anterior era definitivo. En esta entrega, hablaremos de un bígamo que asesinó a 5 personas, incluida su segunda esposa, con la ayuda de la mujer con la que seguía casado en primeras nupcias. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente del caso y aquí te lo presentamos. Nosotros somos Ángel y Mayra y les damos la bienvenida a nuestro canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñanos a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Kristen Smallwood nació el 3 de mayo de 1980. Era hija de Carol Jean Smallwood y Joseph Clayton Smallwood, y tenía 2 hermanos, Kelly y Kate. Para sus familiares y amigos se trataba de una mujer cariñosa y siempre dispuesta a ayudar a los demás. Su primer matrimonio fue con Daniel Chambers, con quien tuvo a Clayton Daniel, su primer hijo, que nació el 3 de octubre de 2006. Los datos sobre la vida de Kristen no se conocen públicamente, por eso es una incógnita el cómo conoció a su primer pareja y qué motivó su separación. Transcurridos varios años, en septiembre de 2014, Kristen se casó con Christopher Henderson, en Fayetteville, Tennessee, Estados Unidos. Poco después, ella quedó embarazada y estaba muy emocionada con la idea de tener otro bebé, pero su felicidad se vio empañada por las dificultades que muy pronto comenzó a tener su nuevo esposo. Tras su boda, se establecieron en Michigan. Posteriormente, se mudaron a Alabama, donde vivieron varios meses en la casa de los padres de Kristen, ubicada en St. Clair Lane, en New Market, al noreste de Huntsville. Allí también vivían el hijo mayor de ella, su hermana Kelly Smallwood Sokolowski, el esposo de Kelly y su hijo de 1 año, Ellie. Kristen y Christopher habían comenzado a enfrentar problemas y en junio de 2015, él fue expulsado del hogar de los Smallwood y se cambiaron las cerraduras. El mes siguiente, ambos recurrieron a la justicia. En el caso de Christopher, el 14 de julio, él le solicitó el divorcio a Kristen. Para aquel entonces se aproximaba la llegada de la bebé que estaban esperando, a quien habían decidido llamar Lorraine Brooke. La embarazada, por su parte, alegó que su pareja la había golpeado. En consecuencia, pidió una orden de protección contra él en el Tribunal de Circuito del Condado de Madison. Durante la audiencia que resultó de su denuncia, fue sorprendida por una inesperada noticia. Su esposo seguía legalmente casado con otra mujer, llamada Rhonda Jean Carlson, con la que había contraído matrimonio en el condado de Madison en febrero de 2013. La pareja había tenido una hija y luego se separaron, aunque su matrimonio nunca quedó disuelto formalmente. El 31 de julio de 2015, habiendo descubierto que su esposo era bígamo,
Kristen presentó otro escrito ante el tribunal. En el mismo planteaba que el divorcio no era necesario. Su matrimonio no era legal porque su supuesto cónyuge ya estaba casado. Cabe mencionar que para ese momento, Christopher y Rhonda habían retomado su relación y estaban buscando una casa. En el documento, la demandante afirmaba que él había mentido acerca de todo desde que se conocieron. A Kristen se le concedió la orden de protección. La jueza Ruth Ann Hall consideró que la medida solicitada era necesaria para impedir el abuso y determinó que Christopher constituía una amenaza creíble para ella. De allí que la familia de la mujer incluso tomó la decisión de instalar un sistema de vigilancia para la casa familiar. El mismo estaba diseñado para enviar notificaciones por teléfono y correo electrónico, en caso de registrar que entraban personas extrañas en la propiedad. La situación del divorcio, aunada a la violencia doméstica y a su embarazo, ya era de por sí complicada para Kristen, pero enterarse de que se había casado con un hombre que seguía unido a otra hizo que todo le resultara todavía más difícil. La revelación la dejó desolada, pero estaba decidida a seguir adelante con la ayuda de sus seres queridos. Sin embargo, lo peor todavía estaba por venir. Aunque la familia tomó medidas de seguridad, no había manera de anticipar hasta dónde sería capaz de llegar el hombre a quien Kristen le había entregado su amor. El 4 de agosto de 2015, apenas unos días después de que se emitiera la orden de protección en su contra, testigos alertaron a las autoridades de un incendio en la casa de los padres de Kristen. Tras una lucha desesperada por apagar las llamas que consumían la vivienda, los bomberos consiguieron extinguir el fuego. Cuando los servicios de emergencia lograron ingresar, se presentó ante sus ojos una escena terrible que les hizo formarse una clara y espantosa imagen de la magnitud de la tragedia después de aquel infierno. En el interior de la casa, 5 miembros de la familia fueron hallados sin vida. Se trataba de Kristen Smallwood, de 35 años, y la bebé que estaba esperando. Su madre, Carol Jean Smallwood, de 67 años, su hijo Clayton Chambers, de 8 años, y su sobrino Eli Sokolowski, de 1 año. Si bien una primera relación ante el suceso podía llevar a pensar que las muertes habían sido accidentales y productos del incendio, la realidad es que las mismas fueron intencionadas y que de hecho las autoridades no tardarían en dar con los responsables. Las sospechas recayeron de inmediato sobre Christopher, quien entonces tenía 40 años de edad. Una vez iniciada la investigación, su historial de Internet resultó especialmente esclarecedor. También fueron importantes las imágenes de la cámara de seguridad de la vivienda que lo ubicaban en la escena del crimen antes del incendio. Según se aprecia en los registros fotográficos, Christopher tenía sus manos cubiertas con guantes negros cuando fue visto por el sistema de vigilancia. Pero el hombre no estuvo solo. Su esposa Rhonda, de 42 años, también fue captada en el lugar, nada más y nada menos que con una lata de gasolina en sus manos. Ambos aparecen entrando y saliendo de la casa antes de que el humo se hiciera presente. Fuera del testimonio de las cámaras, los investigadores hallaron elementos incriminatorios en el vehículo de Rhonda. En concreto, dieron con un arma de fuego, así como las municiones de esta. Todos estos indicios señalaban a Christopher Matthew Henderson y a su primera esposa, Rhonda Carlson, como los causantes del siniestro y de las muertes de los 5 habitantes de la casa. De manera que la tarde del 5 de agosto, un día después del espantoso crimen, la policía de Huntsville procedió a arrestar a los 2 sospechosos, quienes quedaron detenidos sin derecho a fianza, acusados de asesinato capital.
Con base en las leyes del estado de Alabama, la pareja se enfrentaba a un proceso que los podía llevar a la cárcel de por vida, sin libertad condicional o al corredor de la muerte. Los investigadores que hicieron las pesquisas en la casa encontraron que había sido rociada con gasolina. Consideraron que con el fuego que se había iniciado a las 3:30 de la tarde del martes 4 de agosto, los perpetradores buscaban cubrir los asesinatos cometidos inmediatamente antes. Pero como veremos más adelante, ni siquiera las llamas pudieron borrar las huellas de aquella cruel matanza. Al dar a conocer lo ocurrido, el subjefe de la policía, Dave Jernigan, explicó una hipótesis que manejaba sobre las causas del asesinato. Recordó que en las semanas anteriores al múltiple asesinato, Christopher y Kristen habían comenzado con sus problemas legales, y se apresuró a deducir que eso pudo precipitar la violenta arremetida de Christopher y su primera esposa, Rhonda. Durante los interrogatorios, esta admitió haber ayudado a planificar los asesinatos, si bien negó haber participado en su ejecución. Lo que sí aceptó haber hecho fue haber llevado la gasolina a la vivienda. Dijo que aunque inicialmente ella y Christopher pensaron quedarse con la bebé de Kristen, luego de matarla, finalmente ella decidió que no quería volver a ser madre. Él también habría estado de acuerdo, afirmando que la pequeña terminaría llorando como su mamá. Consciente de que no podría evitar las consecuencias de sus actos, Rhonda no tardaría en buscar un acuerdo para evitar la pena de muerte. Así le dio la espalda a su esposo y testificó en su contra. Christopher, por su parte, no ofreció ninguna declaración. Sin embargo, estando en prisión, le dijo a la policía que se alegraba de que lo hubieran atrapado cuando lo hicieron, porque no habría podido vivir con lo que hizo. Como resultado de estos interrogatorios y otras investigaciones, las autoridades acusaron a Rhonda y Christopher de 19 cargos de homicidio capital. Desde entonces pasaron más de 6 años hasta que finalmente el 24 de junio de 2021 tuvo lugar el primer día de testimonios en el juicio por asesinato. Durante su declaración de apertura, la asistente del fiscal de distrito del condado de Madison, Shauma Barnett, dijo que existía evidencia sustancial para declarar a Christopher culpable de todos los cargos, y exhortó a los miembros del jurado a elegir como castigo la pena de muerte para el imputado. La defensa, por su parte, encabezada por el abogado Bruce Garner, enfocó su caso en señalar a Rhonda como culpable de la masacre, en vez de a Christopher. Argumentó que la primera esposa del indiciado fue quien planeó los asesinatos y los ejecutó, y que era ella quien tenía un motivo en ello. Sin embargo, había llegado a un acuerdo con los fiscales. Podía evitar una posible pena de muerte testificando contra su esposo. Durante la audiencia, se reprodujo parte de un video de seguridad de la vivienda. En él se observaba a la coacusada intentando ingresar al hogar de los Smallwood por una puerta ubicada cerca del garage. Más adelante se la ve subir a una camioneta y alejarse. Posteriormente, aparece Kristen en el momento en que regresaba a su casa, después de recoger a su hijo Clayton de la escuela. Las imágenes muestran cómo el niño se baja del auto y camina con su mochila. También se ve cómo su madre, visiblemente embarazada, entra en la vivienda. Posteriormente aparece de nuevo en escena Rhonda. Esta vez tiene en la mano algo que parece ser una lata de gasolina. El registro de video también muestra a otra persona que parece ser Christopher y que en la grabación abandonaba la casa corriendo. El ayudante del alguacil del condado de Madison, Drew Lane, testificó que tras recibir una llamada por disturbios domésticos, se dirigió a la casa. Mientras se acercaba, pudo ver una columna de humo que ascendía desde la edificación.
La madre de Ellie, quien se había hecho presente en el lugar, trataba de llamar su atención y le decía que había gente dentro de la casa en llamas. En una carrera contra el tiempo, el agente tomó una máscara de gas mientras otro de los oficiales trató de romper una ventana y gritó buscando una respuesta desde el interior, la cual nunca llegó. El hermano de Kristen, Kate, también ofreció su testimonio. Dijo que fue el primer miembro de la familia en llegar al lugar tras desatarse el incendio. Al llegar buscó una vía de acceso al interior, tomó un mazo y con él abrió la puerta principal. Pero la corriente de aire del fuego lo hizo retroceder. Dijo que no pudo volver a acercarse debido a las llamas que lo devoraban todo y al espeso humo que invadía el lugar. A lo largo del juicio, la defensa de Christopher intentó probar el rol de Rhonda en el crimen. En ese sentido, cuestionó el que ella, conociendo lo que su pareja iba a hacer, no se comunicara con las autoridades antes de los asesinatos. Para darle soporte a sus argumentos, el equipo legal del acusado reprodujo el video del interrogatorio que las autoridades le hicieron a Rhonda cuando fue detenida en 2015. En determinado momento del mismo, la mujer cambió su historia y admitió que llevó a su esposo a la casa, llevó la lata de combustible e ingresó por la puerta del garage, consciente de que adentro había gente muerta o agonizando. El Estado presentó ante la corte el testimonio del Dr. Stephen Dunton, del Departamento de Servicios Forenses de Alabama, quien describió macabros detalles de los hallazgos arrojados por las necropsias practicadas a las 5 víctimas. Para dar una idea del estado de los cuerpos, se les participó al jurado que cada uno de los informes estaba acompañado de 100 fotografías. Acerca de las causas de los decesos, el experto confirmó que aunque todas las víctimas presentaban heridas fatales, algunas todavía estaban vivas cuando comenzó el incendio en la residencia. En el caso específico de Kristen, se determinó que fue apuñalada varias veces y baleada en el cuello. Tras su muerte, le habrían extraído de su cuerpo a su bebé por nacer, Lorraine Brooke. El feto también tenía múltiples heridas causadas por un objeto cortante. La madre de Kristen, Jean, también recibió numerosos disparos, así como puñaladas en los ojos. Clayton, por su parte, fue apuñalado y se determinó que, aunque ya no podía respirar, seguía consciente cuando comenzó el incendio. Finalmente, el pequeño Ellie, quien fue apuñalado varias veces, murió intoxicado por monóxido de carbono. Entre los testigos de la fiscalía también estuvo uno de los investigadores de la oficina del comisario del condado de Madison que llevó a cabo las pericias en la escena del crimen. El funcionario dijo que estuvieron trabajando en el lugar del suceso por alrededor de una semana, examinando los escombros y reuniendo pruebas. Al final del proceso, se habían tomado alrededor de 5,000 fotografías para apoyar las pesquisas. Otro de los investigadores forenses se refirió a los datos recopilados de 2 teléfonos celulares hallados durante el allanamiento a la casa de los perpetradores. A partir de uno de los dispositivos, que había sido comprado poco antes del crimen, se hizo un informe basado en el historial de la navegación en Internet, las fotos y los videos archivados. Las búsquedas se relacionaban con allanamientos, disparos y lo que ocurre cuando se balea a una persona. Según el informe, los últimos de estos registros de búsqueda en línea, correspondientes ya con el momento mismo de los asesinatos, estaban relacionados con allanamientos, ventanas rotas, armas y municiones, disparos de pistola, qué sucede cuando se dispara a una persona y acerca de la viabilidad de un bebé por nacer en caso de morir su madre. Rhonda, en calidad de testigo, afirmó ante el jurado que aunque su matrimonio con Christopher había terminado en 2014, nunca presentaron la documentación para el divorcio.
Añadió que en junio de 2015, poco antes de los asesinatos, habían entrado nuevamente en contacto y estaban viviendo juntos en un departamento. A este cuadro se sumaba que el 26 de julio, Rhonda recibió de regalo una pistola 9 milímetros, mientras que Christopher se hizo poseedor de una de calibre 22. Todo indicaba que se estaban preparando para llevar adelante su plan homicida. Originalmente, según el testimonio de Rhonda, la idea era ingresar a la casa y dispararles a todos los miembros de la familia. Lo intentaron en una ocasión antes del fatídico día, pero no lograron forzar la cerradura para entrar y finalmente se acobardaron. Esto los llevó a repensar sus pasos. Así, acordaron que atacarían en horas del día, cuando los hombres de la casa no estuvieran. Con esto, Christopher buscaría, además, vengarse de su suegro, al hacerlo sufrir por la muerte de sus seres queridos. El día pautado, los imputados llevaron a su hija a la escuela, fueron a Walmart y durmieron una siesta. Llegada la hora, pasaron por una estación de servicio para comprar encendedores y algo de tomar. Fue entonces que se dirigieron a la casa de los Smallwood. Rhonda dejó a Christopher en la residencia, pero al percatarse de que éste había dejado olvidado su teléfono celular, se regresó y entró por el garage. Después subió a su vehículo y se alejó. Fue entonces que buscó la lata de gasolina y regresó a la propiedad, a la que ingresó por la puerta principal. Según su relato, al entrar, Rhonda vio a Christopher parado cerca de un cuerpo. Había sangre por todas partes y le pareció que nadie estaba vivo. En ese momento, su pareja comenzó a rociar la gasolina y con ayuda de un encendedor prendió el fuego. Con el lugar en llamas, se alejaron y se dirigieron a Ditto Landing, puerta de entrada al río Tennessee en Huntsville, donde procedieron a quemar su ropa. Mientras buscaban borrar sus huellas, recibieron una llamada telefónica de su hija para informarles que el equipo de tácticas y armas especiales, SWAT, por sus siglas en inglés, y la policía estaban en su casa. Su arresto tuvo lugar poco después. Estando Rhonda todavía en el estrado, la defensa hizo que el jurado escuchara llamadas telefónicas que ésta efectuó desde la cárcel, en las que le decía a su familia que no tenía nada que ver con lo ocurrido y que el día de los crímenes había estado confundida. El defensor también le preguntó a Rhonda si había llegado a comentar que quería a Christopher, pero que primero tendría que deshacerse de Kristen. A esta consulta, ella contestó que no recordaba. Seguidamente, el letrado se refirió a la salud mental de la testigo. Dijo que el registro médico de su tiempo en la cárcel tenía 1,200 páginas. Según su explicación, la mujer informó haber tenido alucinaciones auditivas y visuales en 2016, las cuales habrían comenzado antes de los asesinatos. En consecuencia, los médicos la diagnosticaron como psicótica y le recetaron medicamentos para su salud mental. El 1 de julio de 2021, tras 4 días de testimonios y cerca de 14 horas de deliberación, el jurado dio a conocer su veredicto. Christopher Henderson fue hallado culpable de los 15 cargos de asesinato capital que le imputaban. 5 días después, el mismo panel recomendó la pena de muerte, pero para conocer la sentencia, todavía habrían de pasar otros 3 meses. Antes de conocerse el fallo del juez, el 14 de octubre, el fiscal Tim Gunn afirmó que lo que hizo Christopher era indescriptible y que merecía lo que le venía. Agregó que no había manera de que la familia de las víctimas pudiera recuperarse y que la pena de muerte era lo único que se podía hacer para tener justicia en la tierra. Dirigiéndose al tribunal, certificó que el Estado se tomaba muy en serio la responsabilidad de buscar la pena de muerte para un indiciado
Sin embargo, explicó que en este caso, la decisión fue fácil, pues no había duda de que merecía el castigo capital. El fiscal también dedicó unas palabras para referirse a Rhonda. Dijo que si bien Christopher no había actuado solo, en las manos de la mujer no había sangre, pues ella no había tomado el cuchillo ni había sacado al bebé del útero materno. Sin embargo, ella también se enfrentaba a la prisión perpetua. El abogado defensor insistió en su postura de culpar a Rhonda y le pidió al juez que también le diera a Christopher cadena perpetua sin libertad condicional, dado que el jurado no fue unánime al recomendar que su cliente entrara al corredor de la muerte. Al respecto, dijo que Alabama era única al permitir que una votación de 10-2 fuera aceptada como recomendación para considerar la pena capital. También aprovechó para fijar posición sobre la pena de muerte, a la que consideró como una institución bárbara. Asimismo, recordó que Christopher no tenía antecedentes penales y manifestó su esperanza en que algún día se requiera un jurado unánime para una sentencia a muerte. El día de la sentencia, la defensa presentó una moción para prohibir la pena de muerte, en vista de que la recomendación del jurado en el mes de julio no había sido unánime. En otro orden de ideas, Bruce Gardner comunicó a la corte que su defendido casi perdió la vida en la cárcel, pues estuvo enfermo de COVID-19 durante 24 días antes de ser trasladado a un hospital, donde permaneció casi 48 horas en la unidad de cuidados intensivos. Antes de conocerse el fallo, Kelly, la hermana de Kristen, fue el único testigo de la fiscalía que se dirigió a la corte. Ella perdió a su hijo, a su hermana y a su madre en el atroz crimen. En sus palabras, la muerte de sus seres queridos la había afectado de muchas maneras. Sobre su hijo, quien tenía apenas 1 año cuando lo mataron, aseveró que él era todo su corazón y lamentó que nunca llegó a escucharlo decir mamá, que no lo llevaría al primer día de escuela y que no lo vería graduarse o casarse. Concluyó su participación diciendo que le había perdido el miedo a la muerte y que un día se reuniría con su familia. También compartió que había tenido un sueño en el que Ellie estaba en brazos de su padre, quien había fallecido en el mes de septiembre de 2021. El acusado también emitió sus comentarios finales. Primero, ofreció sus más profundas disculpas y dijo que los hechos por los que se le acusaba nunca debieron pasar. Luego, se disculpó con su mamá y su hija Christy. A la primera le pidió perdón por haber causado que envejeciera prematuramente y a la segunda por no haber podido acompañarla en sus años de secundaria. Al igual que su abogado, Christopher hizo alusión a la pena de muerte, a la que calificó de inconstitucional. Por último, habló sobre Rhonda. Dijo que podía dar fe de que se trataba de una persona viciosa. Todavía no eran las 9:30 de la mañana del jueves 14 de octubre, cuando el juez Chris Comer dio a conocer su dictamen. Christopher Henderson fue sentenciado a pena de muerte por el quíntuple asesinato. Se trataba de la tercera condena a muerte dictada en el condado de Madison en un periodo de 11 años. Al revelar su decisión, se dirigió al convicto, pidiendo que Dios se apiadara de su alma y también rogando por la paz de las familias víctimas de la tragedia. El condenado no mostró ninguna emoción al enterarse de su castigo. El hermano de Kristen, Kate, describió a sus seres queridos víctimas del cruel asesinato como buenas personas que habían sido felices y afirmó que de seguro, desde donde estaban, se encontraban sonriendo. El 28 de octubre, días después del fallo contra Christopher, Rhonda Carlson recibió su sentencia. Por el acuerdo de culpabilidad tras testificar contra su esposo, evitó la pena capital y fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En opinión del fiscal de distrito, Tim Gunn,
Rhonda y su esposo pensaron que con la separación de Kristen, él tendría que asumir la manutención de los niños y creyeron que el crimen les ofrecía una salida. Con las sentencias contra Christopher y Rhonda, se cerró un ciclo en lo que a la búsqueda de justicia se refiere, pero para los deudos de Kristen, Carol Jean, Lorraine, Clayton y Ellie, quedará un vacío imposible de superar. A este se agregó la muerte del desconsolado padre de Kristen en el verano de 2020, lo que lo privó de ver condenados a los responsables del asesinato de sus seres queridos. El espantoso crimen, considerado como una de las masacres más brutales en la historia de Alabama, perpetrado por un hombre sobre el que había una orden de protección, alimenta el debate que existe en torno a si este tipo de medidas realmente sirven para resguardar a las víctimas de violencia doméstica. También plantea la necesidad de cuestionar el abordaje requerido con el fin de mantener a salvo a las mujeres y familias amenazadas por este flagelo. Y bueno, querido oyente, aquí cerramos el expediente de hoy. Te esperamos en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta otro expediente criminal. Adiós.